Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer un texto con el efecto acuarela. Primero nos iremos a la casilla de insertar e insertaremos un cuadro de texto. Dentro del cuadro de texto pondremos nuestra frase o nombre. Un consejo para que quede mejor es utilizar una fuente que tenga el trazo ancho. Esta fuente que he utilizado yo se llama Brushes. Os dejaré el link a esta fuente en la cajita de comentarios. Lo que vamos a hacer a continuación es cambiarle el color y ponerlo blanco y guardar la imagen con el botón derecho del ratón como imagen PNG. Ahora abriremos desde nuestro navegador el programa llamado Pixflux, creo que se llama así. De todas formas os dejaré el link también en la cajita de información. Una vez abierto, lo que vamos a hacer es ir a la casilla de pinceles, darle a más y descargar la penúltima opción. Le daremos a añadir y ya está. Ahora seleccionaremos uno de los pinceles, el que nosotros queramos, iremos a la cajita del color, pondremos el color que nosotros queramos e iremos pintando. Empezaremos a pintar con la opacidad del 100%. Y haremos unas cuantas líneas y poco a poco iremos disminuyendo la opacidad. Muy importante, con la herramienta selección y con la tecla control seleccionaremos todo nuestro texto. Y ahora sí empezaremos a pintar. Empezaremos, como ya he dicho antes, con la opacidad del 100% y a medida que vayamos acercándonos hasta el final de la frase o nombre, iremos bajando la opacidad. Una vez hayamos acabado de pintar nuestro nombre, nuestra frase, lo que haremos será guardarla. Y hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.